Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, y hubo novedades más que interesantes en relación a muchas cuestiones relacionadas con el conjunto de Núñez, porque estaremos hablando de cómo se encuentran las negociaciones por algunos futbolistas en este mercado de pases. Es cierto que para incorporar para lo que será el próximo Supermundial de Clubes, River tiene tiempo hasta el próximo martes, hasta el 10 de junio. Después, una vez termine el torneo que se llevará a cabo en tierras norteamericanas, habrá un margen de tiempo más extenso para incorporar de cara a lo que va a ser la segunda mitad del 2025. Hablaremos de la noticia que surgió ayer, día sábado, por lo menos se dio a conocer en el arranque de este fin de semana en relación a una superestrella mundial que llamó Gallardo para que sea refuerzo de River en este próximo torneo. Hablaremos de cómo se encuentran las negociaciones con el Real Madrid por Mastantuono, del jugador que está representando a su respectiva selección y que River podría llegar a hacer un intento, y después nos meteremos en algunas cuestiones que tienen que ver con el actual plantel. Los dos jugadores que están hoy por hoy con sus países y que pertenecen a River y que deberían estar viajando el próximo miércoles también con la delegación millonaria hacia los Estados Unidos, cómo se encuentran los lesionados, porque el muñeco quiere que antes de que todos se suban al avión reciban el alta médica correspondiente, y también detalles sobre el predio donde se va a hospedar el plantel conducido por el muñeco en los Estados Unidos. ¡Empecemos! Y comenzamos con esta noticia que a primera hora del día sábado empezó a sonar con más fuerza, que tiene que ver con la chance de que Cristiano Ronaldo sea fichaje del equipo de Núñez en el Supermundial de Clubes de la FIFA, algo que por lo pronto está descartado en el sentido de que CR7 no va a jugar en River, pero el futbolista en una entrevista que dio, primero de todo, confirmó que lo llamaron desde Argentina. Él no aclaró que fue River, obviamente solo hay dos equipos posibles, River y Boca, porque son los únicos dos clubes que estarán disputando el torneo que se llevará a cabo a partir del próximo sábado en tierras norteamericanas, pero también se sabe que el muñeco se comunicó directamente con el futbolista para preguntarle si tenía intenciones de ponerse la casaca del conjunto de Núñez en este próximo certamen a disputarse en los Estados Unidos. Por lo pronto, desde el lado de Cristiano, obviamente agradeció. Su esposa tiene descendencia argentina, motivo por el cual obviamente hay una especie de relación, es cierto, no directa, pero en fin, con nuestro país, y de esa manera, y también al haberlo dirigido en un partido amistoso cuando estaba al frente de su equipo en Arabia Saudita, Marcelo Gallardo aprovechó la posibilidad. Todo esto sumado a que el jugador portugués, más allá de que hoy domingo, cuando estén viendo este video, seguramente Cristiano estará defendiendo la camiseta de su país en la final de la UEFA Nations League contra la selección española, no sabe qué es lo que será de su futuro todavía, porque termina su contrato con el Al Nassr, conjunto del Medio Oriente, el próximo 30 de junio, y todavía no se sabe qué es lo que será de él en lo que puede llegar a ser la última temporada a nivel clubes de su carrera, porque la idea de Cristiano en principio es jugar toda la 2025-2026 en un alto nivel competitivo para llegar de buena forma a la próxima Copa del Mundo de Selecciones que se disputará a mediados del año que viene. Obviamente que por el lado de Gallardo la idea era que únicamente viniera River para jugar el Supermundial de Clubes, porque está clarísimo que desde el lado del más grande no pueden hacerse cargo ni siquiera de un 5% del supersueldo que tenía el jugador en tierras saudíes. Es muy complicado desde ese punto de vista, pero obviamente se le podía dar el lujo de pagarle un premio más que importante por jugar 3, 4, 5 partidos en el Supermundial de Clubes, y además porque el hecho de que Cristiano Ronaldo jugase en River podía acercar a otras superestrellas, no puntualmente para este Supermundial de Clubes, pero River tiene bien en claro que si quiere volver a ser un equipo altamente competitivo en el fútbol sudamericano, sobre todo, tiene que contratar a los mejores futbolistas del planeta. Y Cristiano, si bien quizás hoy por hoy no entra entre esos futbolistas, porque la realidad es que hay otros jugadores que por actualidad, y teniendo en cuenta que CR7 tiene ya 40 años, es muy complicado quizás decir que hoy sigue siendo uno de los mejores del mundo, como sí lo dijimos por prácticamente 15 años, esto puede desembocar en que muchos otros jugadores hubieran sí tenido la posibilidad de venir a River. Por lo pronto, no digo que esté todo descartado, pero las chances ya prácticamente son nulas, porque por lo pronto Cristiano hoy tiene en la mente de descansar y ver qué es lo que será de su futuro a partir del mes de julio.
Y vamos ahora a contar cómo se encuentra la negociación por Franco Mastantuono, la joven joya de River que tiene ya todo arreglado para irse al Real Madrid. Lamentablemente el elenco de Núñez no va a poder disfrutar a quizás el mejor jugador surgido de las divisiones inferiores de los últimos 15 años y que ya había demostrado en los primeros 6 meses de este 2025 que estaba totalmente capacitado para jugar en River con tan solo 17 años. Eso creo que termina siendo lo más llamativo de todo. Por lo pronto el jugador hoy se encuentra con la selección argentina. Yo creo que eso es algo que le ha jugado en contra a River a la hora de no poder ni siquiera hablarle ni convencerlo, porque si Gallardo lo tendría en el día a día, en el momento en el cual apareció el Real Madrid, porque ya se sabía desde hace tiempo que iban a aparecer equipos fuertes, pero la verdad es que mientras él estaba entrenándose con River durante los meses de mayo y abril, no había aparecido ninguna oferta formal. Sondeos muchísimos, se sabía que el Paris Saint-Germain lo quería, los equipos de Manchester, tanto el United como el City, también habían preguntado por él, pero nunca nadie había realizado una oferta formal y concreta. Y finalmente ahora, que justo está con la selección argentina, aparece esta propuesta que River, de aceptarla, estaría transfiriendo al futbolista. Desde el lado de la dirigencia del más grande analizan dos situaciones. Si el Real Madrid lo quiere para el mes de agosto, cuando cumpla los 18 años, va a tener que poner los 45 millones de euros, un billete arriba del otro, que es el monto estipulado en la cláusula de rescisión. Si el Real Madrid espera que River acepte la oferta que mandó, que si bien es el número de la cláusula, 45 millones, el pago serían 3 cuotas. En ese caso, lo que quiere la dirigencia comandada por Jorge Brito, el presidente del club, es que el jugador se mantenga hasta diciembre. Hay comunicaciones constantes entre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y el recién mencionado Brito, la máxima autoridad de River, por lo menos hasta el mes de diciembre. Acá la diferencia radica en que, si bien el Real Madrid lo quiere en este momento, si decide ejecutar la cláusula de rescisión, no le va a salir únicamente 45 millones de euros. Ese sería el monto que le ingresaría a River económicamente hablando, pero teniendo en cuenta impuestos y otras cuestiones, el Real Madrid tendría que desembolsar alrededor de 65 millones de euros en total para adquirir al jugador. En cambio, si el pago se hace en 3 cuotas, el monto sería menor y obviamente sería mucho más accesible para el equipo español abonar esa cantidad de dinero. No porque el Real Madrid no tenga ese monto, sino porque no solamente van a contratar a Mastantuono en este mercado, el conjunto europeo va a realizar muchos fichajes y por eso quieren ver exactamente cuánto se gastará en cada uno de los recesos. Hoy por hoy no hay acuerdo total, por lo que a partir del día miércoles, cuando el plantel se reúna una vez termine la fecha FIFA, Mastantuono deberá subirse al avión con el resto de sus compañeros para viajar a los Estados Unidos y jugar el Supermundial de Clubes con River. Y uno de los jugadores por el que el hincha de River pidió mucho durante estos últimos días es el chileno Cristian Cepeda, teniendo en cuenta que se sabe que su cotización no es tan alta y que en el duelo que jugaron Chile contra la Argentina el pasado jueves fue prácticamente el único futbolista del equipo trasandino que tuvo un nivel más que aceptable. Desde el lado del hincha no es que están pidiendo con mucha urgencia que se compre a Cepeda, pero se sabe que hay algunos delanteros que se han mencionado para hacer posibles fichajes de River en este periodo de transferencias que no entusiasman mucho al hincha. Y no es que Cepeda sea el mejor jugador posible para incorporar, pero por lo pronto lo que se vio de él en el duelo frente a Argentina fue algo muy positivo. Y además es un jugador que, si vieron, y seguramente lo hicieron, el partido entre River y Colo-Colo en los cuartos de final de la Conmebol Libertadores en septiembre del año pasado, Cepeda jugó ese cotejo y en el Monumental de hecho jugó en una posición bastante extraña, prácticamente como carrilero. Es un jugador físicamente muy pero muy dotado en ese sentido y que reúne características de la clase de jugadores ofensivos que pretende Marcelo Gallardo para con sus equipos. Es cierto que no tiene tanta cuota goleadora, no es un jugador que tenga un buen promedio a la hora de convertir, pero también es verdad que hoy por hoy el muñeco, en lo que respecta a contratar delantero, no está buscando esa clase de jugadores, obviamente dejando de lado lo que mencioné antes de Cristiano Ronaldo, que tiene para muchos el mejor promedio de la historia a la hora de marcar goles, de hecho es el jugador que más tantos oficiales ha convertido, pero a la hora de intentar contratar un delantero en este receso, la idea de Gallardo es
que el atacante que venga reúna las características que no tienen hoy por hoy los actuales delanteros del plantel de River. De hecho, prácticamente durante los últimos 2 meses de competencia en la primera mitad de este año, Colidio y Drussi formaron siempre la dupla ofensiva titular porque los suplentes son totalmente distintos a lo que Gallardo pretende a la hora de jugar con jugadores de ataque. Cepeda es un futbolista que presiona en todo momento la salida del rival, es un jugador que es muy complementario con cualquier tipo de delantero porque puede jugar de segunda punta, puede jugar tirado a la derecha, puede jugar tirado a la izquierda y además es un futbolista que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales tiene un desnivel más que interesante. Veremos si desde la dirigencia de River, por pedido del entrenador, arrancan una negociación. Su cláusula de rescisión para sacarlo de Colo-Colo tiene un valor de $5 millones, que es un monto óptimo por el cual River podría hacerse cargo del futbolista. Y vamos ahora a hablar de 2 jugadores que están representando a sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA. Primero hacemos referencia al único jugador de River que fue titular en esta jornada número 15. El viernes pasado Kevin Castaño estuvo desde el inicio en el triste empate, por lo menos así lo vieron desde Colombia, entre el combinado cafetero y Perú. El equipo colombiano que ahora, este martes, tiene que visitar tierras argentinas, estarán jugando justamente en el más monumental, un terreno que Castaño conoce, y que ya no puede asegurarse la clasificación de manera directa a la Copa del Mundo en esta jornada. Lo que esperaban desde el seleccionado colombiano era obtener los 3 puntos ante el seleccionado peruano, que está muy cerca de quedar afuera del próximo Mundial, marcha anteúltimo en las eliminatorias, y después sacar alguna unidad interesante visitando Argentina, tierra donde siempre le ha costado en general a la selección colombiana. Castaño tuvo un rendimiento óptimo, no puede decir que se haya destacado ni tampoco que haya tenido un flojo nivel. No es que Colombia no pudo ganar el encuentro porque Castaño no rindió a las expectativas. Desde el lado de River creo yo que lo más positivo que vieron desde el punto de vista obviamente del equipo en el que juega Castaño es que el jugador no tuvo ningún inconveniente físico y que tampoco sabemos si va a ser titular en el duelo de este martes. A River obviamente le convendría que no esté ni siquiera sumando minutos. Lo bueno es que Castaño, una vez termine el encuentro entre Argentina y Colombia del próximo martes por la noche, no tiene que regresar a su país, sino que se queda automáticamente en Argentina y el miércoles los jugadores se subirán al avión para viajar a los Estados Unidos, entre ellos Castaño. Así que desde el punto de vista del conjunto de Núñez, lo único que tiene que pasar ahora es que Castaño, ya sea si sea titular o si ingresa desde el banco de suplentes el próximo martes, no tenga ningún inconveniente físico porque es un jugador que Marcelo Gallardo considera titular hoy por hoy y de manera imprescindible para armar la mitad de la cancha de River. Es cierto que de cara al segundo semestre de este año, el muñeco piensa en incorporar al menos un mediocampista más, veremos de qué características va a ser ese jugador. Pero también hay que tener en cuenta que Castaño es la segunda compra más cara de toda la historia del club, solamente por detrás de Lucas Pratto, por lo que el muñeco también lo considera más que importante. Así que esperemos que el martes no le suceda nada. El viernes jugó de titular frente a Perú y por suerte no tuvo ninguna molestia física. Y el otro jugador que está representando a la selección, aunque entre comillas, porque lo único que está haciendo son entrenamientos, es Ian Subiabre, que en principio había sido convocado por Diego Placente, el entrenador de la Sub-20, para que realizase ejercicios con las categorías juveniles de la selección argentina, pero teniendo en cuenta algunas cuestiones físicas que están viviendo ciertos jugadores de la selección mayor, Lionel Scaloni le pidió a Placente que Subiabre, junto con otros jugadores más de las categorías menores del combinado nacional, se entrenen con la primera, y así Subiabre se dio el gusto de entrenar con los jugadores más experimentados y muchos de ellos campeones del mundo. Es cierto que por lo pronto no va a sumar minutos contra Colombia ni mucho menos, más allá de que si hubiera bajas en el sector ofensivo, Scaloni, en vez de llamar a algún futbolista de afuera, normalmente recurre a los jugadores de la Sub-20. Ya ha pasado en otras oportunidades, no puntualmente con jugadores de River, pero sí con futbolistas de otros equipos que estaban entrenándose con la categoría menor. Scaloni recibió malas noticias en relación a que algunos jugadores de la selección mayor tenían molestias físicas que no le iban a permitir jugar el siguiente encuentro de un parate de selecciones, y por eso mismo, en vez de empezar a convocar jugadores de afuera que no han formado parte de ningún entrenamiento, por lo menos durante la última semana, decide en definitiva citar a algunos chicos como para completar al menos el banco de suplentes. Aún así,
Subiabre va a seguir entrenándose con la sub-20 mañana lunes y seguramente también el martes por la mañana, y a partir del miércoles volverá a practicar con River con el objetivo de viajar a los Estados Unidos. Seguramente hoy Subiabre sea el juvenil en el que más esperanzas tiene el hincha de River a la hora de que se pueda quedar bastante tiempo en el club de Núñez. Después de lo que ha sucedido en los últimos días con Mastantuono, con la salida ya prácticamente inevitable al Real Madrid, Subiabre es el próximo juvenil que aparece en las puertas para que River pueda explotarlo de muy buena forma en la primera división y que se convierta en un jugador más que importante. Hasta el momento Gallardo no le ha dado tantos minutos, de hecho tan solo convirtió un gol frente a Rosario Central en el Monumental. Pero se espera que con vistas a la segunda mitad del año pueda finalmente tener al menos algo más de regularidad. Después veremos si es lo suficiente como para que el chico se gane la titularidad. Como dije antes, River está en la búsqueda de otro delantero más, lo que podría significar que el juvenil tenga más competencia, pero tiene tan solo 18 años. Lo único que esperemos es que no se lo lleven ante la primera oferta. Y Gallardo espera que mañana el lunes tengan el alta médica tanto Gonzalo Montiel como Paulo Díaz. Hago hincapié puntualmente en estos dos jugadores porque de todos los futbolistas que se encuentran lesionados son los dos que en teoría serían titulares si es que Gallardo hoy tendría que diagramar el 11 para enfrentar al Urawa Red Diamonds en lo que va a ser el primer partido de la fase de grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Recordemos las lesiones que acarreaban los dos jugadores por el lado de Gonzalo Montiel. Luego de haberse recuperado del desgarro que había sufrido ante Boca, lamentablemente en la cicatriz que le había quedado luego de estar al 100% físicamente, se le volvió a abrir la misma, motivo por el cual tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo frente a Barraca Central y eso hizo que se perdiera todos los últimos partidos del semestre. Por lo pronto el jugador ya en los últimos días de la semana pasada intensificó cada uno de los entrenamientos y la idea es que reciba la alta médica antes de subirse al avión el próximo miércoles, que es cuando River emprenderá viaje hacia los Estados Unidos para tener esta competencia en tierras americanas. Y el otro caso es el de Paulo Díaz, que son muchísimo más precavidos en relación a si puede o no estar disponible de cara a lo que va a ser el debut de River en el torneo en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Paulo Díaz sufre de una sinovitis con edema óseo incluido. Y las sinovitis son un tanto traicioneras. Hay futbolistas, como es el caso de Colidio, que cuando la sufrió se recuperó en tan solo 7 días, teniendo en cuenta que tiene un físico privilegiado y que obviamente, como era la primera vez que se le juntaba el líquido en la rodilla, no tuvo ningún inconveniente estar al 100% de manera veloz. Sin embargo, hay otros jugadores, y ya sabemos en casos anteriores, en los cuales esto prácticamente les ha costado la carrera. Matías Suárez, Ramiro Funes Mori son algunos casos de jugadores que han sufrido sinovitis crónica y que no han podido nunca recuperarse al 100%. Es cierto que en el caso de estos jugadores en cuestión es porque también anteriormente habían sufrido roturas de ligamentos a lo largo de su carrera. En el caso de Paulo Díaz nunca sufrió esta clase de grave lesión, por lo que creen desde los médicos de River que va a estar para el debut del próximo 17 de junio. Lo que no pueden asegurarle al entrenador es que reciba la alta médica durante los días lunes o martes, que son los 2 días previos antes de viajar a los Estados Unidos. Recordemos además que el chileno había viajado para estar con su selección, pero lamentablemente lo mandaron de vuelta porque no iba a poder representar al combinado trasandino. Y para terminar, este es el famoso predio donde va a estar instalado el equipo de Núñez durante su estadía en los Estados Unidos. Entrenará en el Providence Swedish Performance Center and Clubhouse de Seattle. El conjunto local, que también disputa el Supermundial del club del Seattle Sounders, le dio la bienvenida a River, que utilizará este lugar para descansar y para entrenar durante toda su estadía en el torneo que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Por lo pronto, es desde el próximo 11 de junio hasta como mínimo el 26 de junio. Esto podría llegar a alargarse dependiendo de hasta qué instancia alcance el millonario en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Inaugurado el 13 de febrero del 2024, hace poco más de un año, y propiedad del Seattle Sounders, conjunto de la MLS, el Providence Swedish Performance Center and Clubhouse es el centro de entrenamiento de la academia y el primer equipo de la franquicia de la Major League Soccer. Por su modernidad y las facilidades que ofrece, el club lo cataloga como un predio de clase mundial. De hecho, es muy probable que el año que viene, cuando se juegue el Mundial de Selecciones, alguno de los países más importantes también se quede alojado allí.
En el lugar existen 4 canchas de entrenamiento, 2 de pasto natural y 2 de césped artificial. Además incluye varios vestuarios, un gimnasio de primera categoría con equipo personalizado, salas de tratamiento, salón para los jugadores y una sala de recuperación equipada con un sauna especial, baño de agua fría, jacuzzi y cámara de crioterapia. Un lugar que verdaderamente los futbolistas de River podrán disfrutar en el momento en el cual lleguen a los Estados Unidos. Allí no es todo deporte, sino que en las oficinas también funcionan el centro de las operaciones del Seattle Sounders, si bien River no los utilizará obviamente porque la sede tiene como objetivo para River únicamente que sea un lugar de descanso y de entrenamiento. Además tiene una ubicación clave. El Providence Swedish Performance Center and Clubhouse está ubicado a 19 kilómetros del Lumen Field Stadium, establecimiento donde River disputará el primer y el tercer partido de la fase de grupos contra el Urawa Red Diamonds y contra el Inter de Milán. Además recordemos que en la segunda jornada el equipo tendrá que trasladarse hacia la ciudad de Pasadena en Los Ángeles para enfrentar a Rayados de Monterrey. Ahora sí, este centro de alto rendimiento es óptimo para que los dirigidos por Gallardo y toda la delegación estén durante toda la estadía en los Estados Unidos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que lo de Cristiano Ronaldo es un sueño y que en River yo creo que del lado del Marcelo Gallardo se tiraron un poco a la pileta para intentar ver si había alguna mínima posibilidad de que Cristiano Ronaldo pudiera ponerse el manto sagrado. Hubiera sido algo espectacular, porque en ese caso seguramente desde el lado de River hubieran tenido un marketing inigualable, pero ahora hay que pensar en lo que verdaderamente es viable. En lo que respecta a la negociación por Mastantuono, se espera que se pueda cerrar en los próximos meses. Veremos si se queda hasta fin de año. En ese caso el Real Madrid pagaría en cuotas el pase del jugador. En caso de que se vaya ahora, River quiere los 45 millones de euros, un billete arriba del otro. Lo de Cristian Cepeda, el jugador chileno, es una alternativa viable porque la inversión para contratarlo no sería tan grande. Lo que no mencioné durante el video es que River tiene hoy por hoy el cupo extranjero completo, por lo que sí o sí debería desprenderse de uno de sus futbolistas nacidos fuera de la Argentina para poder contratarlo. Castaño y Subiabre, que están con sus selecciones, volverán a juntarse con el plantel de River el miércoles y se sumarán al resto de sus compañeros para viajar a los Estados Unidos. Gonzalo Montiel tendría la alta médica antes de subirse al avión. No sabemos qué sucederá con Paulo Díaz, ambos titulares en la cabeza del DT. Y el predio donde River se alojará en Seattle queda a tan solo 20 kilómetros del estadio donde el Millonario jugará el primer y el tercer encuentro del Grupo E del Supermundial de Clubes de la FIFA. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.